Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Bombardeo ruso contra una escuela militar y un hospital deja medio centenar de muertos en Ucrania. Kamala Harris aumenta aún más su ventaja sobre Trump en las encuestas. Ya lo supera por 6 puntos. En medio de la crisis política y los apagones, Maduro decreta la Navidad en Venezuela. Desde el 1 de octubre. Naufragio mortal en el Canal de la Mancha. Al menos 12 migrantes se ahogaron tratando de llegar a costas europeas. Hubo un nuevo ataque de Rusia contra un centro educativo y un hospital de Ucrania. Este ataque dejó decenas de personas muertas y más de 200 heridas. Al menos 51 personas han muerto y 271 han resultado heridas en un ataque ruso con 2 misiles balísticos que han alcanzado una institución educativa y un hospital en la ciudad de Poltava. Esto en Ucrania Central, según el presidente Volodymyr Zelensky. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб врятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар вбив 51 людину. El presidente también ha vuelto a pedir a sus socios internacionales que contribuyan con armas para parar este terror. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Poltava está situada a unos 110 kilómetros de la frontera con Rusia y a unos 350 kilómetros al sureste de Kiev. La ciudad se encuentra en la principal ruta de carreteras y ferrocarriles entre Kiev y Kharkov. El ataque es uno de los más letales llevados a cabo por las fuerzas rusas desde que comenzó la guerra hace más de 900 días, el 24 de febrero del año 2022. En Estados Unidos, según la última encuesta, la candidata demócrata Kamala Harris supera al republicano Donald Trump y amplía la brecha entre las mujeres. A casi 2 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris sigue estando por encima de Donald Trump en las encuestas, aunque con una diferencia que no le asegura aún la victoria en noviembre. Ambos mantienen una disputa cabeza a cabeza con cifras que casi no variaron desde la convención demócrata, pero la vicepresidenta amplía su ventaja frente al exmandatario entre las mujeres de 13 puntos porcentuales. Según el último sondeo de ABC News e Ipsos, Harris es apoyada por el 52% de los posibles votantes frente al 46% de Donald Trump. A la vez, el 56% hace una buena evaluación de la campaña de la demócrata, mientras que el 41% opina lo mismo sobre el republicano. Ahora bien, los resultados de esta encuesta se dan justo una semana antes de que se desarrolle el primer debate entre ambos candidatos. Y en medio de la crisis postelectoral de su país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que adelanta las festividades navideñas. Empezarán el 1 de octubre. En medio de la crisis política que enfrenta Venezuela tras las elecciones presidenciales amañadas por el régimen de Nicolás Maduro, el mandatario anunció que la Navidad en el país iniciará el 1 de octubre. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! Este anuncio se produce después de un mes de disturbios tras unos comicios muy disputados que provocaron protestas, en las que se presenciaron violación de derechos humanos, represión política, dejando 27 muertos y 2.400 personas detenidas, de lo cual culpan a la oposición. Por otro lado, el ministro de Defensa de Venezuela aseguró que la Fuerza Armada del país es un blanco para el gobierno de Estados Unidos que no reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Tomar conciencia de lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, Venezuela como nación,
la Fuerza Armada como institución, porque somos blanco objetivo permanente del imperialismo norteamericano para fragmentar el espíritu nacional. Entre tanto, Nicolás Maduro afirmó que el líder opositor Edmundo González pretende estar por encima de las leyes al no acatar las órdenes de citación de la Fiscalía. 9 países de Latinoamérica rechazaron la orden de captura del líder opositor. El ciudadano Edmundo González Urrutia. Tras no asistir a las citaciones de la Fiscalía para declarar por su presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, por lo cual emitieron orden de captura, el mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que el excandidato presidencial Edmundo González pretende estar por encima de la ley. Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido este señor el enconchado. Yo le llamo el enconchado. El cobarde de Edmundo González Urrutia. Es contigo, cobarde. Sé que no te pelas un programa con Maduro más. Eres un cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes. Entre tanto, en un comunicado conjunto de 9 países latinoamericanos y la OEA rechazaron la orden de captura contra Edmundo González. Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el clima de miedo que se vive en Venezuela, tras la orden de arresto contra el líder opositor. Y el gobierno de Estados Unidos anunció que está estudiando opciones de medidas contra el presidente de Venezuela. Dice que las acciones de este contra el pueblo venezolano deben tener consecuencias. El gobierno estadounidense, liderado por el presidente Joe Biden, anunció que se encuentra considerando una serie de acciones contra el presidente de Venezuela y sus aliados tras la represión política que vive el pueblo venezolano. En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias. Asimismo, condenó la orden de arresto contra el opositor Edmundo González por presuntamente incitar a la violencia. Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos el 28 de julio. En Indonesia, el Papa Francisco inició el viaje más largo de su pontificado luego de aterrizar en Yakarta. El Papa Francisco llegó a Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, en el inicio de una exigente gira por el sureste asiático y Oceanía, que será la más larga realizada por el pontífice argentino de 87 años. El avión papal despegó de Roma el lunes por la tarde y después de un vuelo de 13 horas aterrizó en Yakarta, en la primera parada de este viaje que lo llevará también a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Durante el vuelo se acercó a la parte trasera del avión para saludar a los periodistas que viajaban con él, dándole las gracias por acompañarle. Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, el Papa se trasladó a la residencia del embajador papal en Indonesia y se reunió con algunos refugiados y personas discapacitadas. Sin embargo, será hasta el próximo miércoles cuando comience la agenda oficial en la Nunciatura, donde residirá estos días en Yakarta y saludará a algunos inmigrantes y ciudadanos. Al menos 12 migrantes murieron al naufragar una embarcación en el Canal de la Mancha. El bote iba de Francia al Reino Unido. Según las autoridades, otras 2 personas están desaparecidas y varias están heridas. Dios nos ha habitués a la misericordia. Un intento de fuga en la principal prisión de la capital de la República Democrática del Congo provocó la muerte de al menos 129 personas. De acuerdo al reporte de las autoridades, algunos de los detenidos murieron por la estampida al intentar escapar de la prisión. Además, 59 reclusos resultaron heridos. La prisión de Makala, el mayor centro penitenciario del Congo, con capacidad para 1.500 personas, alberga a más de 12.000 reos. Un fabricante británico de automóviles de lujo presentó el que asegura que es el vehículo deportivo más rápido del mundo.
Este es el nuevo vehículo Vanquish de Aston Martin. Es el automóvil de producción más rápido que ha fabricado la firma británica de automóviles de lujo y es el nuevo modelo insignia de la firma. Este carro logra alcanzar 343 km por hora y acelera de 0 a 100 km en 3.3 segundos. Cuenta con un nuevo motor de 12 cilindros de 5.2 litros con unas cifras de rendimiento impresionantes. Además tiene 830 caballos de potencia. Y aunque muchos fabricantes están optando por sistemas híbridos o completamente eléctricos, este fabricante ha decidido que el Vanquish merece mantener su motor a combustión interna. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. El país está sufriendo hoy y sobre todo esta noche la más grave emergencia económica en muchos años. Las pérdidas en alimentos son absolutamente incalculables. Los daños en tubérculos, en frutas, en verduras son irreparables. Posiblemente el sector agrícola del país es el más afectado, aunque ciertamente toda la nación está muy afectada por el paro camionero. Por eso nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya, quien es presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, hagan usted, por favor, que conocen muy bien el tema, un resumen de lo que está pasando. Gracias, Yamid. Mire, lo primero que le quiero decir es que esto es como devolver la película a mayo del 2021. Hay que recordar, 3.000 bloqueos a las carreteras del país en un mes generaron una inflación de alimentos del 5.3%. Hoy se han presentado entre ayer y hoy más de 44 bloqueos y ya tenemos una enorme dificultad en el comportamiento de los precios de productos como la cebolla, que ha subido más de 42% en Bucaramanga, el pimentón y el tomate, que han subido más del 100% en la ciudad de Cúcuta, la papa, que ha subido más del 136% en esa misma ciudad, y el plátano Artón, que ha subido más del 33% en Bucaramanga, en solo 2 días de bloqueos, Yamil. Eso es una vagabundería. Quienes bloquean las carreteras están jugando con la comida de los colombianos, y quienes hoy gobiernan deberían ejercer la autoridad, porque aquí lo que van a hacer es acabar con la seguridad alimentaria de todo el país si se mantienen estos bloqueos en las carreteras. En este momento, doctor Bedoya, están reunidos los camioneros con el gobierno. ¿Usted qué propondría o qué espera que surja de esta reunión? Pues Yamid, lo primero es que los bloqueos no se sigan volviendo costumbre, porque es que eso ya se volvió parte del paisaje en Colombia. Cada vez que usted y yo hablamos es porque bloquearon la Panamericana, porque bloquearon la vía en la Lizama, porque bloquearon la carretera de los Llanos Orientales, y mire lo que nos está pasando en estos 2 días. Entonces lo primero es que la justicia tiene que entrar a actuar y por supuesto el gobierno debe lograr un acuerdo con los transportadores, pero no puede ser que los transportadores que están bloqueando las carreteras chantajeen a todo el país vulnerándole los derechos a la movilidad, al trabajo, a la alimentación y a nuestros productores la capacidad de generar la comida que tiene que llegar todos los días sin contratiempo a las mesas de los colombianos. Por eso le digo, eso es una vagabundería lo que está ocurriendo y el país yo creo que no se aguanta más bloqueos a las carreteras porque le hace daño a la actividad económica, le hace daño a la salud de los consumidores y por supuesto enrarece todo el panorama y el ambiente político de Colombia. Pero mire, presidente, conociendo usted como bien conoce la situación, la posición de las partes, porque uno desde un punto de vista de observador ve que tanta razón tiene el gobierno como cierta razón tienen los camioneros. Para ustedes, que están sufriendo el efecto del paro, ¿qué razón tiene el gobierno? ¿Qué razón tienen los camioneros? Pues mire, es evidente que el tema de los precios de los combustibles tarde o temprano tenía que ajustarse. Yo le digo, en el caso de nuestro sector... Perdón, permítame, ¿por qué tan brutalmente? Claro, sí. Para allá voy, precisamente. Porque es que aquí las cosas se pueden hacer de manera gradual.
porque claramente el gobierno tiene que ponerse en los zapatos de los transportadores y de lo que eso pueda generar en el impacto de inflación más allá de lo que dice el ministro de Hacienda. En el caso de nuestro sector, el sector agropecuario, hay actividades como el caso del arroz, como el caso de la panela y algunas otras, donde todo el tema ligado a los combustibles puede pesarle en el costo de producción el 3 o el 4%. Entonces, claro que va a tener un impacto, pero para eso existe la gradualidad. Pero ninguna política pública de cualquier gobierno debe ser una excusa para vulnerarle los derechos a los demás, Yamil. Porque mire, el ministro de Hacienda habla que esto va a tener un pequeño impacto inflacionario, pero por la vía del anuncio de la medida y los bloqueos, ya le leí al menos 5 o 7 productos de la canasta básica en las plazas mayoristas que han tenido incrementos superiores al 30% en los precios que reporta el DANE. Entonces, lo que están tratando de hacer con la mano, lo están borrando con el codo por la cuenta de estos bloqueos y de no anticipar la situación y concertar algo con los transportadores. Digamos, bajo ese punto de vista, culpa tiene el gobierno por precipitar, no progresivamente, sino unitariamente, por todo el alza en los combustibles. Claro, Yamil, porque es que al final del día usted tiene que resolver los problemas de la gente, independientemente que le asista una razón fiscal, que claro que la entendemos, pero pues es que uno tiene que entender que la actividad económica del país está frenada, que camiones están sobrando porque la carga ha bajado, que evidentemente el incremento del costo de los combustibles, más allá de lo que hayan durado quietos durante X años, pues todo tiene un impacto. Pero por eso existe la concertación. Y mire una cosa tan paradójica, el mismo gobierno es el que ha hablado siempre de los acuerdos nacionales. Esto habría sido una buena oportunidad para lograr un acuerdo nacional. Pero eso es muy distinto, Yamid, a que por la vía de 2 días de bloqueos ya le estén complicando la vida a todos los ciudadanos y a un sector que además es generador de carga para los mismos transportadores. Pierde el gobierno, pierden los transportadores, pierde el sector agropecuario y pierden 50 millones de ciudadanos. Es decir, usted diría que el gobierno no fue ni siquiera previsivo sobre el que podía pasar con semejante alza. Pues Yamil, es que a los que hemos estado en estos trabajos nos han tocado paros camioneros desde el año 2003 y todos sabemos el daño que le hacen a la economía y no es excusa para que los transportadores le vulneren los derechos a todos los colombianos. Pero los gobiernos tienen que saber con quién se están sentando y claro, ya porque está sitiada la ciudad de Bucaramanga, lo mismo que está ocurriendo con la ciudad de Bogotá, que ni siquiera pueden sacar los carros llenos de basura, pues obviamente el gobierno ya llama a la fiscalía para que adelante las labores de judicialización. Y yo siempre lo he dicho, claro que hay que judicializar a cualquiera que bloquee carreteras, lo mismo con las comunidades étnicas que bloquean la Panamericana cada que se les da la regalada, como se dirían. Y por eso, Yamil, yo sí creo que aquí hay que hacer una intervención, pero por lo mismo el gobierno tiene que buscar anticipar antes de que lleguemos al tema de los bloqueos. Mire que hoy ya están anunciando que de pronto mañana los de las motos y también los de los transportes de taxis se quieren unir usted se imagina la ciudad de Bogotá bloqueada totalmente, que los niños no puedan ir al colegio, que la gente ya está afanada para salir a mercar porque de pronto se quedan sin comida. Mañana no hay colegios. Exactamente. Y ahora, ¿qué fue, doctor Rodoya, lo que pudo haber conducido al gobierno a cambiar el sistema de la progresividad que estaba funcionando, que no hacía daño, que los camioneros estaban recibiendo, pues no de buena manera, pero al fin seguían trabajando? ¿Qué condujo al gobierno a adoptar semejante cambio? Pues Yamil, yo creo que esa es una pregunta que debería responderle el ministro de Hacienda. Pero usted no le dé respuesta. No, yo no se la daría si la tuviera, pero yo lo que sí le puedo decir es que en la medida en que esto se extienda más días y lleguemos al fin de semana, eso va a ser una locura en materia del tema de la alimentación. No, es que ya lo es. Claro, pero va a ser peor, porque le pongo otra cosa. Un ejemplo es que no lleguen los productos a las ciudades y empresas a subir el precio. Pero el otro efecto, Yamil, por ejemplo en los llanos, con esa gran producción de plátano hartón que tenemos allá, que se empieza a dañar el producto, o las aves o los cerdos, que no les llegue la comida y que entonces ponga en riesgo la vida de esos animales que después se convierten en los alimentos de proteína de origen animal de los colombianos.
hay una cifra asombrosa sobre la pérdida de nuevos y pollitos, ¿no? Claro, es que usted recordará, y por eso lo primero que le quise mencionar y recordarle a su audiencia es lo que pasó en mayo del 2021. Un mes de bloqueos en el mal llamado estallido social y inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%, casi quiebran a la avicultura del suroccidente del país. Social que, entre otras cosas, doctor Bedoya, produjo el actual presidente, ¿recuerda? Es que el país pareciera que no tiene memoria. Y en este gobierno se han presentado bloqueos por los indígenas en la Panamericana, salen comunidades a bloquear las vías a la costa caribe colombiana y siempre termina el gobierno negociando, entregando plata y a quienes le vulneran los derechos nadie les responde. Y en el caso del sector agropecuario hay un doble efecto, Yamid, porque no solamente afecta a los productores, sino también afecta a los consumidores. Es que cuando usted en 2 días ve incrementos de precios en el canal mayorista en esas plazas, según lo que reporta el DANE, del 30%, del 116%, pues yo creo que el gobierno le tiene que preocupar, porque además hasta ahí le va a llegar su meta de inflación. Y entonces esto es un desorden que se convierte en parte del paisaje. Mire lo que nos pasó ayer. 220.000 cajas de banano no pudieron ser llevadas al puerto de exportación y más de 168 toneladas de aguacatejas, que son productos que si no se llevan a tiempo, se dañan, se pierden y después ¿quién responde por eso? Y yo le apuesto que va a terminar este bloqueo y nadie va a responder, ni judicialmente ni económicamente, por las pérdidas que le generen a todos los colombianos. Bueno, cuando la Fiscalía ya abrió investigación hoy, ¿no? Claro, pero yo quisiera ver a la Fiscalía también abriendo investigación cuando bloquean la Panamericana. Es que cuántas veces han bloqueado la Panamericana acá y esa es una arteria vital. ¿Qué le va a decir uno a los productores de leche del suroccidente del país que no le recogen la leche cuando bloquean la Panamericana? Y hoy con los bloqueos también, porque usted no le puede decir a las vacas que no den más leche. Entonces, por donde usted lo mire, Yamid, esto se está convirtiendo en costumbre, lamentablemente. Y el gobierno es el primer responsable porque tiene que garantizar la movilidad en las carreteras, pero también gran responsabilidad le corresponde a los transportadores que están bloqueando las carreteras porque le están haciendo un daño, ojalá no irreparable, a la economía, que al final del día ellos también dependen de la generación de carga. Y si empiezan a acabar las actividades económicas, ¿de qué van a vivir después? Lo que parece muy irónico, doctor Bedoya, es que el presidente de la República esté provocando hoy, con la decisión del gobierno, un efecto que él mismo combatió cuando no era presidente. Es que, Yamid, pareciera que los políticos a veces no tienen memoria. Y por eso lo primero que yo quise decirle al inicio de este programa es que el país no puede olvidar lo de mayo del 2021. ¿Quiénes fueron los que alentaron las movilizaciones sociales que terminaron en bloqueos de las carreteras a propósito de lo que ocurrió con la reforma tributaria del gobierno anterior? Y eso está en hechos concretos. 3.000 bloqueos a las carreteras en un mes e inflación de alimentos del 5%. Hoy la inflación anual de toda la economía colombiana es inferior al 9%. Y en un solo mes tuvimos inflación del 5%. Y en 2 días la cebolla ha crecido 42% de precio, el pimentón 116%, la racacha 60%, la papa 136%, el plátano Artón 33%, y la lista es interminable, Yamid. Entonces, todo esto provocado por una medida no consultada con las partes. O por lo menos haber agotado el diálogo. Pero yo le reitero, Yamid, también tienen una enorme responsabilidad los que están bloqueando las carreteras. Sí, y ojalá el gobierno aprenda de aquí adelante, porque yo no me imagino a este país con bloqueos cada semana, cada 15 días, y que no pase nada. Que terminen los que bloquean recibiendo ayudas del gobierno nacional y los afectados viendo un chispero. Y claro, hoy la Fiscalía anuncia que abre investigación por 36 bloqueos. Ojalá usted algún día me vuelva a invitar acá y podamos conversar si eso terminó en alguna acción contra los responsables. Porque ni en los bloqueos del 2021, ni en los bloqueos de la Panamericana que tanto hemos tenido este año, creo que finalmente ha habido gente pagando frente a la justicia por el daño que le hacen al resto de la ciudadanía, Yamid. Pero mire, señor ministro, en este intervalo pues nos hemos enterado de que el señor ministro del Interior, el doctor Cristo, ha informado que el alza es inevitable, es dolorosa, pero es necesaria.
que se venía aplazando desde hace 5 años, dice el ministro. Pero anunció que congelan el alza, se aplica únicamente alza, la ya decretada, pero que van a revisar, a negociar una segunda alza, que no vendrá mientras no se negocie. ¿Qué le parece? Pues Yamid, como lo estábamos hablando anteriormente, eso se habría podido evitar para que no tuviéramos los 2 días de bloqueos, el incremento en los precios ya en las plazas mayoristas y el dolor de cabeza que le han generado a todos los colombianos. Por eso cuando uno va a tomar medidas de política pública, pues hay que sentarse con la gente a conversar y agotar hasta el último momento para que no se generen estas cosas que tanto sufrimiento le generan a la población colombiana. Pero mire lo curioso de la decisión. La primera alza queda en firme y habrá que ver qué ocurre en esas mesas. Ojalá no terminen votando el problema hacia adelante y después, en unas semanas o en unos meses, volvamos a tener bloqueos. Porque aquí, para nosotros, en el sector agropecuario, el punto más allá de la discusión del precio del combustible es que eso no puede ser chantajeando a la población por la vía de vulnerarle los derechos a la alimentación, al trabajo y a la movilidad. Y en eso, claro, responsables los camioneros que bloquearon, pero también tiene que responder el gobierno nacional para anticipar ese tipo de situaciones. ¿Qué lección puede quedar de esto, Yamid? Que entonces otros grupos cojan como ejemplo que bloquean unas carreteras y logran una medida por parte del gobierno. Eso sería la anarquía total y eso no le conviene a Colombia. Pero bueno, doctor Bedoya, el anuncio hecho ya por el señor ministro del Interior, en el sentido de que no habrá más alzas mientras no se llegue a un acuerdo general, ¿no alivia la situación? Sí y solo sí. Esta misma noche se levantan todos los bloqueos en las carreteras y no vuelve a haber bloqueos. Porque de lo contrario, el gobierno lo que hizo fue terminar arrodillado y los consumidores y los productores de alimentos van a seguir clavados, me perdona la expresión, por los bloqueos que hoy enfrentamos en grandes carreteras del país. El problema, doctor Bedoya, es que lo que originó los bloqueos de los camioneros, lo que originó fue el alza decretada que se mantiene. Por eso, entonces falta la mitad de la historia. Una cosa es el anuncio que hacen los ministros, pero habrá que ver qué es lo que dicen los camioneros. ¿Seguirán entonces bloqueando las carreteras? ¿Seguiremos viendo crecer los precios de los alimentos y la dificultad para garantizar la seguridad alimentaria? Ese sería el peor de los mundos, Yamid. Que logren esto, dilatar el problema y que sigamos con las vías bloqueadas. Lo grave del anuncio que acaba de hacer el ministro del Interior, el doctor Bedoya, es que dijo textualmente: el alza decretada por el gobierno es inevitable, dolorosa, pero necesaria. Es decir, el alza en el diésel se mantiene tal cual. Claro. Se anuncia que habrá una revisión en las anunciadas futuras alzas que quedan congeladas, las futuras, no la ya decretada. Y ya habrá que ver entonces qué tienen que decir los líderes o los mal llamados líderes de quienes están bloqueando las carreteras para saber si el dolor seguirá siendo para los consumidores y los millones de colombianos que han visto de alguna manera interrumpidas sus actividades, como es el caso de los productores de alimentos, que hoy tenemos bloqueados prácticamente varias zonas de nuestro país. Es decir, en su opinión, doctor Bedoya, la situación se mejora a medias. Yo le diría que menos de a medias. Menos de medias. Claro, eso solo mejora y sirve si inmediatamente se levantan los bloqueos en las carreteras y no vuelve a haber bloqueos por esta discusión. De lo contrario, lo que estamos haciendo es un chiste flojo de aplazar una decisión que va a terminar posteriormente, seguramente, generándole más bloqueos y más daño a la economía colombiana. Porque al fin y al cabo, lo que los camioneros están pidiendo, y usted bien lo sabe, es que se suspenda la medida, la decretada, el alza del diésel. Pues habrá que ver qué pasa con lo que digan los camioneros, como usted tuvo en estos días a Jorge García, si no mal recuerdo, vocero de ese sector, a ver si con lo que hoy anuncia el ministro ya van a levantar los bloqueos y si en las mesas de discusión llegarán nuevamente al aumento adicional del combustible, más del que el gobierno ya acaba de decretar. Pero entonces, sobre el tema concreto, doctor Bedoya, que acaba de anunciar el gobierno, en el sentido de que el alza en el diésel es necesaria,
el ministro habló de hace 5 años. Habrá que admitir esa verdad porque es verdadera. Pues. Claro, y Yamid, como lo hemos hablado anteriormente, pues para eso existe la gradualidad. Pero la gradualidad podría haberse acordado anteriormente sin que incurriéramos en 2 días de bloqueos, incrementos porcentuales superior al 30% en muchos de los precios mayoristas de los alimentos y en un dolor de cabeza para los productores de comida de nuestro país, para los exportadores y en general para la ciudadanía, incluidos los niños en ciudades como Bogotá, que tuvieron que suspender sus clases por culpa de los bloqueos en las carreteras. La palabra inevitable que acaba de utilizar el señor ministro del Interior, doctor Risto, inevitable, significa que el alza decretada se va a mantener. Eso es como la teoría del salami, Yamid, por tajaditas. Y aquí viene la primera y habrá que ver qué viene después. ¿Usted opina como una de las cabezas del gremio más afectado? Pues, gremios afectados son todos, pero uno fundamentalmente afectado, que es el LASAC, confía en que los camioneros procuren también entender la necesidad que había del aumento o no. Pues ojalá, y también ojalá entiendan que las 36 investigaciones que ha anunciado la Fiscalía les puede terminar saliendo más costoso por vulnerarle los derechos a millones de ciudadanos, Yamid. Ahora, doctor Bedoya, mire, con respecto a inflación, el efecto ya se está sintiendo. ¿Usted piensa que los precios que ya se reajustaron en frutas, en verduras, en huevos, en tubérculos, en la papa, los precios van a volver a bajar? Si las carreteras vuelven y se abren y los procesos de logística, producción y comercialización vuelven a su normalidad, no tengo duda que eso tenderá a volver a la normalidad. Pero es que a hoy, a pesar del anuncio que acaba de hacer el ministro, por lo menos en mi sector, seguimos mirando hacia el cielo a ver qué es lo que va a pasar, porque no hay ningún anuncio que nos permita concluir que esta misma noche no van a haber más bloqueos en las carreteras que tanto daño le están generando a todo el país. Pero a usted, el cambio de actitud del gobierno, porque ha habido un cambio de actitud realmente con este anuncio, ¿mejora la situación? Pues yo espero que sí. Pero, no, eso esperamos todos. Claro, pero depende de la otra parte, que son los que le están haciendo daño a Colombia, bloqueando las carreteras, y habrá que ver si, a propósito de lo que ha dicho el ministro, más tarde se pronuncian los camioneros y se levantan los bloqueos en todas las carreteras. Porque si no, mañana amaneceremos con más problemas para el agro colombiano y para los consumidores. Conociendo usted también, doctor Bedoya, la situación, como la conoce, ¿por qué el señor ministro calificó el alza en el diésel como inevitable? Pues yo creo que porque eso se lo dijo el ministro de Minas y el ministro de Hacienda. Porque un ministro del Interior, hablando de lo inevitable y de lo doloroso, es que eso no tiene reversa. No, pero digo, como le dije a Juan, como usted conoce bien la situación, ¿usted sí cree que el alza decretada por el gobierno es inevitable o era inevitable? Yamid, son pocas cosas en la vida que son inevitables. Y en términos de precios del combustible y decisiones de política pública, un honesto ve de todo, que el gobierno toma decisiones y después le toca devolverse. Así que ver para creer, pero indiscutiblemente, todo este tema de los combustibles tenía que tener un fin. El tema no es el qué, sino cuándo, si se iba a hacer gradual, si se iba a hacer sin que recurrieran a las vías de hecho y afectaran a millones de compatriotas, Yamid. Y eso es lo que uno quisiera ver después de la declaración del ministro, con qué salen los camioneros y después al final del día en esas supuestas mesas de trabajo, qué es lo que va a terminar ocurriendo. Lo peor que le puede pasar a Colombia es la incertidumbre, la inseguridad, los bloqueos en las vías y un problema inflacionario que ya el mercado lo venía controlando. Y ahora, por cuenta de una decisión y de una actitud muy egoísta por parte de quienes bloquearon las carreteras, miren el problema que estamos todos los colombianos. A ver, doctor Bedoya, analicemos los dos posibles escenarios
Uno de los dos va a pasar a partir de mañana, inevitablemente. Uno, los camioneros no aceptan. ¿Qué pasa? Bloqueos en las carreteras, más problema en precios, dificultades para los niños y para los adultos que tienen que ir al colegio y otros a sus citas médicas, seguramente, llegada de insumos y de alimentos a las grandes ciudades y a los centros de producción, y mayor complicación en temas de aburrimiento de la población. Y pérdidas. Y pérdidas irrecuperables sobre las cuales nadie va a responder si miramos lo que ha pasado cuando se les da por bloquear la Panamericana y otras carreteras del país. ¿En cuánto calcularía usted las pérdidas que hasta ahora se han sufrido en el sector agrícola? No, Yamil, yo le digo, esos son incalculables, porque es que además el daño que usted le hace a un productor, no solamente que deja de mover un producto y que no lo puede vender y se le daña, sino que tampoco le llegan los insumos para seguir produciendo, a esa persona la pueden quebrar. Y además, la vulneración de derechos. Que usted no pueda movilizarse por el país, que el turismo se vea afectado, que la salud se vea afectada, que sacar las basuras de una ciudad como Bogotá no se puede hacer, pues es que eso es una herida muy grande. Y en este país eso se está convirtiendo en costumbre, Yamid. Y el gobierno no hace nada para que la gente pague ante la justicia. Y eso debería ser la regla de oro aquí en adelante. Entonces, frente a esa primera alternativa, ese es el peor escenario. Segundo escenario, que los camioneros acepten. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Que ya mismo levanten los bloqueos en las carreteras y que haya un compromiso de que no van a volver a bloquear las vías del país. Pero eso también tiene una cosa que es negativa, Yamid, y es que la gente aprende que para lograr que el gobierno haga algo, decreta su medida, pero suspende los aumentos adicionales, entonces vamos a bloquear las carreteras de Colombia. Por eso le decía anteriormente, sé que suena fuerte, pero es que eso es como una anarquía. Sí, buscar soluciones, para buscar soluciones hay que bloquear las carreteras. Claro. Y entonces usted por un lado tiene la violencia con estos grupos terroristas, las bandas criminales, los bloqueos en las carreteras, y ahora mire lo que nos está pasando. Flaco favor se le está haciendo a Colombia dejando esas enseñanzas que lo que terminan es privilegiando a quienes se toman las vías de hecho para lograr sacar lo que quieran para su comunidad o para su sector. Pero mire, doctor Bedoya, además, ¿entiende usted que también los camioneros están sufriendo? Claro, Yamil. Se han asesinado 18 conductores en lo que va del año. Claro, y en nuestro sector tienen extorsionado a los productores y han atentado contra la vida y la integridad física de trabajadores del sector agroindustrial de la caña, y nosotros no salimos a bloquear las carreteras. Para eso está la conversación con el gobierno y con las autoridades. Entonces, por más de que a usted le estén generando temas de inseguridad, ¿qué derecho tiene de vulnerarle los derechos a los demás, Yamil? Es que por eso le digo yo, eso termina siendo como una anarquía donde al final del día los gobiernos terminan cediendo porque le están generando un daño mayor a la población, y se acordará de mí. Nadie va a terminar respondiendo ni ante la justicia ni económicamente por el daño que se le está generando al resto de los colombianos. Doctor Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, muchísimas gracias. Y ojalá se llegue en horas a un acuerdo final. Ojalá, Yamil. Muy amable, doctor. A usted muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en CM. Gobierno congela precio de la CPM pero mantiene el reajuste. Es inevitable, dice ministro del Interior. Camioneros no aceptan propuesta del gobierno y anuncian que sigue el paro. Avanza en este momento diálogo entre ministra de Transporte y camioneros. Diálogo sí, bloqueos no, advierte ministro de Interior. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El paro que adelantan cientos de camioneros en todo el país se mantiene. Esta noche el gobierno propuso congelar el precio del diésel en el corto plazo, pero manteniendo el reajuste decretado el fin de semana como una medida para levantar los bloqueos que llevan ya 2 días. Los camioneros no aceptaron esta propuesta, que fue realizada por la ministra de Transporte, María Constanza García. Joana Rodríguez está en el lugar donde se lleva a cabo la reunión entre el gobierno y los camioneros. Buenas noches, Joana, detalles de lo que acontece. Claudia, buenas noches. Pues le cuento que las reuniones entre el gobierno y los transportadores, que duraron más de 8 horas, desde acá del Ministerio de Trabajo, ellos no llegaron a ningún acuerdo con respecto al incremento de la CPM. La ministra de Transporte, María Constanza García, en su intervención dijo que el gobierno se comprometía a congelar esa alza. Esto fue lo que dijo en su intervención en una reunión totalmente privada a la que CMI tuvo acceso.
De este primer incremento significa un alivio en los próximos meses de 1.6 billones de pesos y en un año de 4 billones de pesos. Pero hoy el compromiso que queremos hacer y que hoy como gobierno, encontrando razonabilidad, encontrando realidad de lo que hoy nos dicen las bases camioneras, es poder comprometernos con ustedes, abrir una discusión, encontrar esos puntos que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno y en ese sentido generar un acuerdo de que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. Hay un compromiso de mantener este diálogo, de ir a las regiones, de reconocer también unos liderazgos que probablemente por apatía. Con esa propuesta el gobierno quedaría en firme ese incremento de 1.900 pesos por galón de ACPM que fue aprobado el sábado, mientras que los otros 2 aumentos que se habrían contemplado para el combustible quedarían totalmente paralizados. Sin embargo, el gremio transportador se mostró recio y no aceptó esa propuesta. Nosotros como gremio pues estamos supremamente preocupados porque los costos en estos momentos no nos da para seguir trabajando y ese es el problema. Si los generadores de carga no pueden reaccionar para trasladar este sobrecosto, pues a nosotros también nos toca parar los vehículos porque no podemos perder dinero porque nos vean trabajar. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, reconoce que el daño del paro es para el comercio de todo el país. La protesta tiene que ver con que el aumento que se da es del 20% del precio del galón del diésel. Y en ese orden de ideas, bajo la economía paralizada en que se encuentra Colombia, pues el daño es enorme. Y el daño no es solamente para el sector de transporte de carga, el daño es para toda la economía. La actividad de transporte está concadenada, está unida a a la industria, a la parte minera, a la parte de construcción, al comercio. Entonces definitivamente aquí lo que están haciendo los camioneros hoy en Colombia es defendiendo la economía de la caja de las empresas y el bolsillo de todos los colombianos. Para mañana está contemplada otra reunión con el Ministerio de Transporte y los transportadores a partir de las 9 de la mañana. Me despido desde el Ministerio de Transporte, Joana Rodríguez, Noticentro 1 CMI. Joana, gracias. Y por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que el gobierno está dispuesto al diálogo con los camioneros, pero sin que se realicen los bloqueos. Durante más de 3 horas, el presidente Gustavo Petro se reunió con los ministros de Transporte, Minas y Energía, Interior, así como las fuerzas militares y de policía. Una de las conclusiones principales es la necesidad de levantar los bloqueos para continuar con el diálogo. Para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos, que no se afecte de ninguna manera esos derechos que tenemos que rechazar las vías de hecho. En el puesto de mando unificado también se abordó las diferentes situaciones generadas por los bloqueos en varias regiones del país. Este es un problema que además del costo del combustible del diésel tiene muchas otras variables que el gobierno quiere trabajar con el sector para medidas que se han anunciado en años anteriores y que no se han aplicado, podamos en este gobierno aplicado para mejorar las condiciones del camionero independiente, del pequeño camionero en Colombia. En su balance, el ministro del Interior defendió el alza de la CPM en el país y aseguró que es una medida justa y necesaria de acuerdo a la actual situación fiscal en Colombia. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pidió a los camioneros que se mantengan en las mesas de negociación con el gobierno y aseguró que es necesario el ajuste de subsidios en el sector del transporte. La ministra de Trabajo pidió que los transportadores se sienten nuevamente con el gobierno nacional para evitar bloqueos. El país tiene que tener conciencia de que estamos pagando una deuda que dejaron gobiernos anteriores, que esa deuda implica que un recorte, pagar 112 billones de pesos de deuda, y lo que está buscando el gobierno es justamente quitar todos los subsidios, que son subsidios muy especializados, en este caso a la CPM. El ministro de Educación, por su parte, habló sobre las clases que se suspendieron por los bloqueos.
Nosotros venimos trabajando para que podamos garantizar que haya no solamente las posibilidades del transporte público, las instituciones públicas que se están viendo afectadas. Los ministros señalan que si bien se debe hablar con el sector transportador, hay una necesidad para recortar subsidios ante la situación fiscal del país. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por los diferentes bloqueos que adelantan los camioneros en varias zonas del país. La Fiscalía abrió investigaciones preliminares por los 36 bloqueos en las vías públicas de Bogotá y algunos corredores viales de la región como el Magdalena Medio y los departamentos del norte de Santander, Nariño y Meta, en los hechos que se registran durante la jornada del paro promovido por el gremio de transportadores del país. Estas investigaciones, según la Procuraduría, se derivan por el posible riesgo que pueda representar el paro contra la salud pública y la seguridad alimentaria de quienes habitan estas regiones y utilizan a diario las vías y carreteras bloqueadas en su totalidad. Aunque la Fiscalía dice que reconoce el derecho a la protesta, señala que las jornadas no pueden afectar la movilidad y la seguridad alimentaria. Y entre tanto, los promotores del paro camionero que están en los bloqueos rechazaron la propuesta del gobierno de congelar el precio de la CPM, pero manteniendo el reajuste que ya se hizo el fin de semana. Aseguran entonces que los bloqueos van a continuar. Stig Luengas está con algunos de ellos en la calle 80, una de las salidas en el occidente de Bogotá. Stig, buenas noches. Detalle de lo Compañeras en estudio y televidentes, feliz noche. Pues nos encontramos a esta hora en la salida de la calle 80 en la vía hacia Medellín, aquí justo adelante del puente de Guadua, donde en este momento se presenta un bloqueo total de las dos vías, tanto a la entrada como a la salida de Bogotá. Nos acompaña uno de los voceros que está aquí desde muy temprano. Bienvenido a CMI, su nombre completo por favor primero y cuéntenos detalles sobre este paro pacífico. Segundo Antonio Villamil. Estamos acá porque pues el gobierno no nos quiere solucionar nada, acabaron de salir de una reunión y por lo visto no hay soluciones. Entonces nos toca continuar con esto hasta cuando él en realidad nos dé una respuesta correcta, porque todos estamos en desacuerdo con lo que él nos dice. Se dice que el gobierno estaría congelando el precio de la CPM mientras avanza esa mesa de diálogo con todos los dirigentes del gremio transportador. ¿Qué decir sobre esto? No, ahí lo que nos acaba de decir el que fue a representarnos ahorita, que no llegamos a ninguna solución. Entonces por lo pronto vamos a continuar acá, si Dios permite, hasta cuando haya una solución que realmente valga la pena. ¿Continúan entonces ustedes bloqueando? Sí señor, continuamos bloqueando aquí la 80. Bueno, pues esta es la situación que se presenta aquí sobre esta vía principal que une a Bogotá con Medellín, los dos sentidos totalmente bloqueados. A pesar de este anuncio del gobierno nacional, se mantienen los bloqueos. También les contamos la situación en toda la ciudad, al menos 20 puntos en este momento con bloqueos permanentes de transportadores, tanto de vehículos de transporte de carga como rutas escolares. Desde la sala de crisis de la Policía Nacional se lleva a cabo un puesto de mando unificado por parte de la cúpula militar, policial y autoridades locales y gubernamentales, con el fin de hacerle frente al monitoreo constante del paro nacional que se vive por parte de los transportadores. Alrededor de 11 departamentos. En algunos momentos esa cifra sube o baja de acuerdo con la movilización. Tenemos 81 actividades de manifestación pública en el país. De esos son 29 bloqueos permanentes, 37 bloqueos intermitentes, 14 concentraciones y una movilización en 55 municipios del país, con un aproximado de 2.300 personas y 537 vehículos. Se ordenó el alistamiento de primer grado de toda la fuerza pública. Se canceló las vacaciones a 400 hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Habrá intervención hasta que el gobierno nacional lo autorice, así lo confirman desde la policía. Nosotros como Policía Nacional tenemos las capacidades dispuestas en caso de que se requiera la orden de intervención por parte del puesto de mando unificado de la Alcaldía de Bogotá. Hasta el momento no se han presentado judicializaciones. También les contamos sobre las afectaciones en el sistema de Transmilenio. Más de 1.000 usuarios afectados por estos paros que se presentan en la capital del país. 1.000 usuarios que lograron llegar a su vivienda pero caminando. Esto es parte de lo que ocurrió en Bogotá. 10 localidades de Bogotá se vieron gravemente afectadas por los bloqueos que se presentaron durante este martes. Especialmente estaciones de Transmilenio y portales ubicados en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Chapinero, Engativá, Kennedy, Fontibón y Suba.
Cientos y cientos de personas se vieron obligadas a caminar hacia sus hogares por los bloqueos que se presentaron hasta en 18 puntos en la capital. De la 40 Sur. ¿Cuánto tiempo más o menos? Una hora y aquí para allá son como hora y media hasta Alfonso López. 2 horas. 2 horas, ¿y por qué lleva todo ese para? Que no hay transporte, voy para el Tunal, desde Usme. Según un reporte de Transmilenio, fueron más de 1 millón de personas afectadas, usuarios que a diario se ven obligados a tomar este servicio. 42 rutas alimentadoras afectadas, 25 rutas troncales y más de 207 zonales, es decir, el sistema zonal lo tenemos en más del 60% con afectaciones. Hubo retrasos en las rutas zonales de hasta 160 minutos. 1090 paraderos se vieron afectados por los bloqueos. Un poco preocupados, nos está afectando harto. Nos tocó ir a trabajar a pie y nos toca volvernos otra vez a pie. Ellos tienen razón, porque es que la verdad son abusivos a subir el precio de la CPM siempre, o sea, lo que les da la gana a ellos siempre. Pero entonces también es injusto en parte de nosotros, porque es que mantienen un precio estable. Puede ser que les bajen y siguen los precios de la canasta igual. Según el más reciente informe de Transmilenio, fueron 35 buses con daños físicos, 2 troncales y 8 alimentadores vandalizados. Mire, y algo importante que se anuncia es que el día de mañana miércoles se unirían otros gremios, por ejemplo motociclistas, algunos taxistas independientes, teniendo en cuenta que el líder del gremio, Hugo Espina, ha dicho que él no se suma a este paro, pero algunos taxistas independientes han dicho que sí se sumarán a esta manifestación, igual que algunos conductores de plataformas como Uber, Didi e InDriver. También me quiero despedir con esta imagen en vivo y en directo para CMI, lo que está ocurriendo aquí en este punto de la salida de Bogotá, exactamente en la calle 80, bloqueo total, puente de Guadua. Aquí están haciendo las personas que quedan trancadas, también apoyando a los transportadores con sus pitos de sus vehículos. Se van a quedar toda la noche bloqueando los dos sentidos. Esta es toda la información desde el puente de Guadua. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. A esta hora vamos a la vía Bogotá-Villavicencio, donde el bloqueo ya cumple 48 horas. La situación se complica con el paso del tiempo. Luisa Fernández, detalle de lo que sucede en ese corredor vial. Segundo día de paro nacional de camioneros se registra a esta hora aquí en la localidad de Usme, en donde el bloqueo persiste. A esta hora algunos integrantes de la fuerza pública están haciendo presencia en el lugar por temas de orden público. Hasta el momento no se registran ningunos enfrentamientos, pero están aquí haciendo presencia de registrarse alguna distorsión del orden público en este lugar. Entre tanto, los vehículos que están sobre la avenida Boyacá, que recordemos es la que conecta a la salida de Bogotá, o una de las salidas de Bogotá con los llanos orientales y la vía del llano, permanece bloqueada. Los carros, los vehículos que están aquí van a cumplir cerca de 40 horas atrapados. Algunos vehículos llevan productos que están a punto de dañarse, por eso le hacen un llamado al gobierno nacional y a los líderes de los camioneros para que lleguen a un acuerdo pronto y puedan seguir con el tránsito. Entre tanto, los habitantes de esta zona del lugar y los motociclistas optan por los andenes para poder trasladarse. A algunos les toca bajarse cerca de 1 kilómetro hacia atrás de los buses para poder continuar caminando hacia sus casas. Y los motociclistas pues toman los andenes y los separadores porque no hay por otro lugar por donde trasladarse. En el siguiente informe les contamos los detalles de lo que ha sido este segundo día de paro. Este martes se mantuvo el bloqueo y paro de camioneros en la vía al llano, específicamente en la localidad de Usme. Las bases camioneras que están en territorio solicitan presencia de un delegado del gobierno en los puntos de concentración para llegar a acuerdos. Eventualmente, porque hasta ahora pues nadie se ha acercado por parte del gobierno a hacer una mesa de negociación en los diferentes puntos donde estamos concentrados en todo el país, puesto que, vuelvo y te digo, o sea, el costo del combustible, el sobrecosto de los peajes, los costos de operación de un vehículo son demasiado altos y verdaderamente en este momento el negocio del transporte no nos está dejando una ganancia para lo que tenemos invertido en parque automotor. Desde la tarde otros conductores esperaban que el tránsito se habilitara, pero el bloqueo permaneció. Los gastos de nosotros, todo se sube porque no tenemos baños, no tenemos dónde asearnos, no hay nada.
atrapados en el paro con un trasteo y esperando que soluciones para poder seguir y trabajar tranquilo. Y mientras algunos aprovechaban la situación para vender productos, hay gente que le graba y le piden a 1, 2, 3, 4, 5 gelatinas. Otros, en medio de la hora pico y debido a la afectación vial, optaron por caminar o abrirse paso en los andenes con sus motocicletas. Esto es lo que va a cambiar del pueblo. Venimos desde Soacha, caminando. Y vea, ¿qué es lo que pasa, señor presidente? Póngase pilas, piensa en los pobres. Él tiene plata, nosotros no. ¿Desde dónde viene caminando? Desde Soacha. ¿Cuánto lleva caminando? Pues ya como unas 3 horas y lo que me falta. Para ¿Ayer y hoy? Hoy y mañana también. Desde las 7 de la noche, los camioneros que mantienen el paro encendieron las fogatas preparándose para una nueva noche de bloqueos y frío. Es el panorama desde la localidad de Usme, uno de los bloqueos más importantes que se registra hasta ahora, pues está bloqueando la salida y la entrada de la capital del país hacia y desde los llanos orientales. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Y el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, señaló que el país no se dejará bloquear y advirtió que el reajuste en el precio del diésel era necesario. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió la medida de eliminar el subsidio al ACPM. El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. El presidente agregó que desde el año 2019 el país no sube el diésel, por lo que se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos también incrementan. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toma desde hoy. Finalmente, el presidente Gustavo Petro encomendó a la ministra de Transporte reformar la política de fletes, la cual, según él, deberá ser una prioridad. En diferentes regiones del país la situación se agrava con el paso de las horas por los bloqueos de los camioneros. Algunos artículos ya comienzan a escasear. 35 horas completa bloqueada la vía Villavicencio-Bogotá por el paro que adelantan los transportadores de la carga en protesta por el incremento de la CPM anunciado por el gobierno nacional, situación que preocupa a los agricultores del Meta. Entre plátano, yuca, maracuyá, papaya, hay aproximadamente unas 5.000 toneladas. Más de 200 vehículos cargados con productos agrícolas están a punto de perderse. Asimismo, centenares de usuarios de la vía están bloqueados en la capital del Meta. Con más de 8 puntos de bloqueo en sus entradas y salidas, Santander, corredor obligatorio del transporte de carga en el país, es una de las regiones más afectadas por el paro camionero. La protesta tiene sitiada Bucaramanga. La vía del aeropuerto también fue bloqueada y la terminal de transportes no tiene despachos. Todas las entradas y salidas de la ciudad completamente bloqueadas y por eso hoy el alcalde de Bucaramanga ha hecho un llamamiento especial al gobierno nacional para que se siente al diálogo con los conductores, con los representantes de gremios transportadores, porque los territorios en este momento estamos viviendo dificultades. Desde el puesto de mando unificado, las autoridades claman a los manifestantes permitir un corredor humanitario para el paso de alimentos y enfermos. También desde la alcaldía se pidió a los habitantes de la ciudad abastecerse de productos básicos de la canasta familiar y practicar el ahorro, porque no se sabe cuánto durará la protesta. Cientos de vehículos están parados hace más de 30 horas al costado de la doble calzada, entre estos buses con pasajeros y camiones con alimentos del Plan Alimentario Escolar. A raíz de esta situación, las autoridades departamentales tomaron varias decisiones. Hemos decretado una alerta amarilla para que todos los hospitales estén totalmente listos para atender las situaciones que aquí se presentan. En la vía Tunja-Bogotá solo está habilitado un corredor humanitario. Ya no se permite el paso de vehículos particulares. El paro camionero que mantiene incomunicada a Cúcuta con el resto del país. Hoy el gremio del transporte público de buses y busetas se unieron a la protesta por el alza de la CPM, bloqueando la ciudad de tal manera que las actividades laborales, educativas y comerciales se han paralizado en un 100%. Las pérdidas son cuantiosas. Los 2 días de paro representan aproximadamente entre 13.000 y 16.000 millones de pesos de pérdidas. La ciudad está completamente bloqueada para sus ingresos. Las mercancías que vienen en el interior obviamente no están llegando a la ciudad.
y en algún momento pensamos que si esto sigue va a haber escasez de alimentos y escasez de productos. El abastecimiento a la central de abastos de Cúcuta bajó en un 50% y los precios de los productos básicos de la canasta familiar algunos superan un 100%. Ante esta emergencia que vive esta zona del país, la Secretaría de Salud del departamento declaró la alerta amarilla y se mantiene un puesto de mando unificado donde confluyen todas las autoridades del departamento. En Antioquia se reportan 4 concentraciones sobre la autopista Medellín-Bogotá con bloqueos parciales. La primera en el municipio de Bello con la participación de los conductores de grúa y las demás en San Luis, Marinilla y Guarne con la asistencia de volquetas y tractomulas. Todo lo relacionado con el sector del transporte, somos un sector que está moribundo. Un sector condenado a unos costos operativos muy altos, a unos fletes que no se mejoran y sobre todo una indiferencia de un gobierno que en campaña hizo unas promesas totalmente incumplidas. Entonces considero que esto es un tema de Estado, es un tema de país, pero sobre todo es un tema de no dejar morir un eslabón de la economía tan importante como el transporte. Las autoridades confirmaron que, aunque no hay novedades de orden público, se reporta congestiones de hasta 3 horas en los trayectos habituales. El gremio anunció que se evalúa convocar a nuevas movilizaciones para mañana. Analdex, que es el gremio de comercio exterior, reveló que cada día de bloqueo en las principales vías del país deriva en pérdidas por $300 millones en ese sector. El gremio advirtió sobre posibles retrasos e incumplimientos en las exportaciones porque la carga está represada en las vías. El presidente de Analdex, Javier Díaz, cuantificó de este modo las pérdidas en que puede incurrir el sector exportador en caso de que se extienda el paro camionero y los bloqueos de carreteras. Estimamos que se pueden afectar 375.000 toneladas diarias de carga que se mueve entre el centro del país y los diferentes puertos. Alrededor de $300 millones diarios en mercancías tanto de importación como de exportación. En el gremio exportador hay temor frente a posibles incumplimientos en los despachos y envíos de mercancías al exterior. Porque estos bloqueos terminan afectando las exportaciones y nos podemos ver sometidos a sanciones económicas por los compradores en el exterior, porque no estamos cumpliendo con la entrega de los productos. Corabastos, la mayor central de almacenamiento de alimentos del país, reportó una notable disminución en la llegada de camiones con productos para distribuir en Bogotá y el centro de Colombia debido a los bloqueos de las vías. Este fue hoy el panorama en Corabastos, la principal central mayorista de acopio de alimentos del país al occidente de Bogotá, donde por cuenta del paro camionero y de los bloqueos se redujo el ingreso de camiones cargados con comida en un 30%. Tenemos unas variables, sobre todo especialmente en algunos productos, por ejemplo de los llanos, como la yuca. También tenemos en algunos cítricos y en la parte de Santander también con la cebolla larga y otros productos, pero estamos en monitoreo continuo de estas variables. El gerente encargado de Corabastos recordó cuáles son las regiones del país desde donde proviene la mayor cantidad de alimentos que se almacenan en estas bodegas. En especial estamos recibiendo los llanos. Cundinamarca es nuestra principal fuente de ingreso de productos. Por ahora no se presentan situaciones de desabastecimiento de alimentos en Bogotá. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, calificó como una vergüenza y una vagabundería los bloqueos que impiden la normal comercialización de los alimentos. Dijo que el país no puede ceder al chantaje de quienes utilizan las vías de hecho. El presidente de la Sociedad de Agricultores SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien estuvo esta noche en el programa Pregunta Yamid, reaccionó así al anuncio que hiciera el gobierno nacional de congelar futuros ajustes en el combustible diésel mientras se reactiva el diálogo con los transportadores. Eso resulta terminando en una anarquía y en un chantaje permanente a la ciudadanía. Mire lo que ha pasado permanentemente con la vía panamericana, que terminan bloqueando, y la única forma de resolverlo es con cosas que termina entregando el gobierno nacional. El país no puede olvidar lo que pasó en mayo del 2021, 3.000 bloqueos a las carreteras y en un solo mes la inflación de alimentos superior al 5%. En centrales mayoristas como Corabastos y otras ciudades ya se reportan alzas en el plátano hasta del 33%, en la papa del 61%,
en la yuca de 36%, en la cebolla de 42% y en el tomate 116%. Hay productos en plazas mayoristas que se han incrementado en su precio en más del 100% y eso yo creo que debería ser algo que el gobierno nacional debe tener muy presente para evitar y para realmente responder con toda la contundencia cuando se presenten los bloqueos en las carreteras. La SAC también reporta afectaciones en 220.000 cajas de banano que no han podido salir a los puertos y 168.000 kilos de aguacate Hass. Y por su parte, los avicultores aseguraron que está en riesgo la producción de pollo y huevo por cuenta de los bloqueos del gremio transportador. Según la Federación de Avicultores FENAVI, la mayor cantidad de huevos y pollo que se produce en el país proviene de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta, las mismas regiones que enfrentan problemas de movilidad por el paro camionero. No se ha podido entrar con alimentos desde ayer. Se tiene el inventario normal de la ciudad, que es de 2 a 3 días. En el caso de Bucaramanga, no se ha podido ingresar con alimento y el agravante es que Santander, en esa región, produce el 25% del pollo y el 23% del huevo del país. ¿Por cuántos días está garantizado el abastecimiento de pollos y huevos en una ciudad como Bogotá? El stock normal de la ciudad de 3 a 4 días. Bogotá no tiene grandes bodegas de almacenaje de alimentos, se encuentran afuera de la ciudad. Habitantes de Puerto Colombia en el Atlántico rechazaron hoy el cobro que de nuevo se aplicó en el peaje de Papiros. La comunidad levantó la talanquera para impedir el cobro del peaje. Bien temprano, líderes de la comunidad en el municipio de Puerto Colombia Atlántico levantaron las talanqueras del peaje de Papiros, en donde ayer comenzó a cobrarse la tarifa diferencial de 1.500 pesos a los vehículos categorías C1 y C2. Denuncian que el gobierno incumplió lo pactado en las más de 20 mesas de trabajo que se adelantaron con los exministros Guillermo Reyes y Julián Camargo. Ahora la comunidad está exigiendo el cumplimiento de eso que se pactó, que era no cobrar las categorías C1 y C2. Nunca se socializó, nunca se habló de una tarifa diferencial. El ministro en su momento, el director de la ANI en su momento, con ellos se llegó a un acuerdo de que esas categorías no iban a cobrarse más, C1 y C2. Y en ese mismo orden de ideas seguimos trabajando en esas mesas de negociaciones que buscaban era buscar el equilibrio financiero y trasladar este cobro a otro punto. Insisten en que el peaje debe ser trasladado a otro punto de la vía. El gobierno de Portugal fue escogido por Colombia como el aliado internacional estratégico para la expedición de los pasaportes. Así lo reveló esta noche el canciller Luis Gilberto Murillo. La firma Thomas Gregg & Sons seguirá fabricando por un año más dichos documentos. Tranquilo comenzó el debate en la plenaria del Senado contra el canciller Luis Gilberto Murillo por el lío que tiene con la firma Thomas Gregg & Sons al haber sido cancelada la licitación que ésta había ganado para expedir los pasaportes en Colombia. Luego hubo una prórroga manifiesta de un año que se vence este 3 de octubre. La preocupación de los senadores es ¿quién va a hacer los pasaportes después de esa fecha? El canciller reveló que la firma Thomas Gregg & Sons estará en un periodo de transición, pero que solamente con la impresión de estos documentos. Que se garantizara un empalme tranquilo con la firma Thomas Gregg & Sons, a lo cual se comprometieron. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Y además de eso, que se garantizara la adecuada firma del acuerdo con el gobierno de Portugal para la implementación del modelo de acompañamiento en esta segunda fase. También dijo que a partir del 3 de octubre el Estado será el que tenga los datos de todos los colombianos como acto de soberanía nacional. Señor canciller, siga, como siempre he respetado. Siga, canciller. Mire, ante lo que consideró una burla del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, el canciller exigió respeto y allí se armó la de Troya. El debate terminó en Zambra, con protestas del senador citante del Partido Conservador. Que aquí no hay sospecha en el Congreso, hay sospecha en la Cancillería, porque nosotros no hicimos los pliegos y los que estaban dando los aplausos, equivocados que están, porque el rezago ideológico es de ustedes y la politiquería es de ustedes. Los ánimos de canciller y congresistas terminaron exaltados.
Un nuevo atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas se registró en las últimas horas. El ataque se atribuye al ELN y se registró en la vereda La Cañaguata del departamento de Boyacá. Un río se vio gravemente afectado por el derrame de crudo. Con este nuevo hecho ya son 8 los atentados contra los oleoductos perpetrados en los últimos 30 días. Ante la Comisión Segunda del Senado, el comisionado para la paz, Oti Patiño, denunció una ofensiva del Clan del Golfo en Quibdó. Señaló que esa organización pretende apoderarse de la capital del Chocó. La situación de los diferentes frentes de negociación y de paz que adelanta el Gobierno Nacional fue abordada hoy por la Comisión Segunda del Senado por citación del conservador Mauricio Giraldo. El comisionado de paz, Oti Patiño, denunció que el Clan del Golfo está en disputa por territorio en el departamento del Chocó. Hoy el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, de la capital de un departamento. No es cosa menor y lo está haciendo asesinando, creando el temor. También mostró escepticismo frente al avance en las negociaciones con el ELN, que están congeladas y cuyo cese el fuego fue suspendido. Y tienen que ser ellos los que de alguna manera encuentren una salida a la paz. Y el gobierno está absolutamente dispuesto a, si ellos encuentran esa salida, inmediatamente abrir las puertas, pero desde luego eso no lo pueden abrir volando oleoductos, ni desde luego matando gente de la fuerza pública. El presidente de la Comisión Segunda alertó sobre lo que llamó franquicias de los grupos armados ilegales, sobre todo del Clan del Golfo. Franquicias de grupos armados ilegales. Tengo información de la comunidad internacional. Luego ese grupo, hoy llamado el Clan del Golfo, va a seguir creciendo de manera prospectiva. Los congresistas dijeron que la paz total no puede ser ingenua. En un operativo realizado por las autoridades en el departamento del Meta, resultó abatido Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, cabecilla del Clan del Golfo, que tenía sumando al menos 170 hombres de esa organización al margen de la ley. El ministro de Defensa Iván Velázquez, por medio de su cuenta de X, confirmó que fue abatido en las últimas horas Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, cabecilla del Clan del Golfo, quien tenía al mando a cerca de 170 hombres en armas pertenecientes a esta estructura. Hace poco fue abatido por la Policía de Colombia en zona rural de Mapiripán, Meta, Robinson Oquendo, alias Camilo, cabecilla principal del Clan del Golfo, subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, responsable de extorsionar a ganaderos, comerciantes y empresarios de Meta, Casanare y Bichada. El criminal abatido se enfrentó a los comandos de la policía Jungla, junto a su compañera sentimental, quien también fue neutralizada por los uniformados. Por decreto, el gobierno nombró como gestores de paz a los disidentes de las FARC que fueron capturados en el departamento de Antioquia, transportando dinero y armas en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. A través de el decreto 345 de 2024, el Gobierno Nacional nombró como nuevos gestores de paz a Edgar de Jesús Orrego, alias Firu, Wesner Yosoni Sabana, a María Alejandra Ojeda, alias Erika, y a Diego Armando Vargas. Estos nuevos gestores de paz fueron detenidos el pasado 23 de julio en una carretera en el departamento de Antioquia, donde el ejército los interceptó en una caravana de la Unidad Nacional de Protección. En ese momento, tras la inspección del vehículo, encontraron que los disidentes de las FARC transportaban de manera irregular armas y dinero en efectivo. El decreto expedido por el Gobierno Nacional aclara que la designación como gestores de paz será por un término de 6 meses para apoyar el proceso de diálogo y exploración de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. Con la firma del presidente en este decreto, los hoy nuevos gestores de paz se comprometen a asistir a sus diligencias judiciales cada vez que sean requeridos y coordinar sus actividades a través de la oficina del Alto Consejero para la Paz. La Procuraduría cuestionó el informe emitido por la Contraloría sobre presuntos desvíos de dineros de la salud por parte de la CPS y que superarían los 5 billones de pesos. Hace unos días, la Contraloría dio a conocer un informe en el que advierte que más de 5 billones de pesos de la unidad de pago por capitación del 2020 se habrían destinado al pago de servicios médicos que no corresponderían a ese año fiscal. Ahora la Procuraduría dice en una carta enviada al Contralor Carlos Hernán Rodríguez que se equivocó
convocaron. Esta Procuraduría delegada ha podido advertir un gran desacierto por parte del equipo auditor al considerar que a las entidades promotoras de salud les pueda resultar aplicable el principio de anualidad del presupuesto general de la Nación. En la carta, la Procuraduría le dice al Contralor que la situación de las EPS se debe a las malas decisiones del gobierno. Desde 2022, las acciones y omisiones del Gobierno Nacional han afectado la seguridad jurídica y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Procuraduría dice que las tutelas y las quejas de ciudadanía han aumentado por la mala prestación del servicio de salud frente al año anterior. El ministro de Educación, Daniel Rojas, en compañía de varios congresistas de diferentes bancadas, presentó un proyecto de ley para reformar y garantizar la financiación de las universidades públicas. Con el proyecto de ley se busca modificar varios artículos de la Ley 30 para garantizar la financiación de las universidades públicas. Introduce un indicador que es el índice de costos de educación superior pública, que sí revisa cuánto aumentan los costos operativos de la educación pública, y además crea un presupuesto de parte del Gobierno Nacional para financiar las instituciones técnicas y tecnológicas. El ministro de Educación explicó que el proyecto tiene el respaldo del gobierno para garantizar la financiación. Tenemos un rezago histórico desde la expedición de la Ley 30. Hemos perdido financiación de la universidad pública durante estos 30 años y recuperarlos pues es parte del propósito de esta ley. Así que el mensaje es que aquí comienza una nueva historia y un acuerdo nacional por la educación superior. La iniciativa tiene el respaldo de varias bancadas del Congreso. La Contraloría anunció que iniciará una investigación para determinar si hubo irregularidades en la venta de energía en Urrá. La Contraloría General de la República inició una investigación contra la hidroeléctrica Urrá, ubicada en el departamento de Córdoba, por presuntos actos de corrupción que podrían afectar el patrimonio público en más de 1.4 billones de pesos. Desde Montería, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga dijo que la hidroeléctrica pudo haber vendido energía por menor valor a varias empresas y mucho más cara al Estado. Inició de una actuación especial de fiscalización a la hidroeléctrica Urrá con el objeto de investigar presuntas irregularidades en la contratación de la venta de energía, las cuales podrían haber ocasionado significativas pérdidas económicas para la empresa. Indicó que también investigarán si algunos contratos adjudicados por Urrá entre los años 2023 y 2024 se entregaron a dedo. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto de ley para legalizar el consumo del cannabis de uso adulto. Nuevamente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para regular el consumo del cannabis. Hoy la iniciativa pasó su primer examen en el Congreso. Regular. Este es el primer punto que hay que destacar. Lo segundo es que las rentas provenientes de cannabis se destinarán a municipios y departamentos, está así en la primera ponencia, para que sean las entidades territoriales las encargadas de mitigar el daño. El debate no estuvo exento de polémicas, pues en la sesión se hizo un comparativo del consumo del cannabis con otras adicciones como la inhalación de sustancias sintéticas. Es la terrible ignorancia que tiene el representante José Jaime Uzcategui en materia de drogas y en materia de consumos problemáticos. Hay que pedirle a la Cámara de Representantes que este debate se dé con altura. El proyecto tiene que pasar 8 debates para ser ley de la República. La vicepresidenta Francia Márquez anunció la presentación de un proyecto de ley para revivir el Ministerio de la Igualdad, cuya creación fue anulada por la Corte Constitucional el pasado mes de mayo. Yo también estoy preocupada. En el debate realizado en la Comisión Séptima, la vicepresidenta de la República expresó la preocupación por la baja ejecución de su cartera. Dijo que está creando un nuevo ministerio, el de la Igualdad, y que hay que hacerlo con las normas de planeación, sin saltarse la ley, pero que en este segundo semestre tiene comprometido el 90% para ejecución. También anunció que presentará al Gobierno Nacional un nuevo proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Tendremos que volver a presentar el proyecto de ley y esperamos contar con todos ustedes para que esta institución pueda a largo plazo ser una institución que ayude a transformar este país en un país más equitativo e igualitario para todos los colombianos y colombianas. Los congresistas manifestaron en bloque que esperan que el Ministerio de la Igualdad lleve proyectos productivos a las regiones.
Una redada llevada a cabo por las autoridades en 9 departamentos del país contra la extorsión y el secuestro dejó más de 100 personas capturadas. Se trató de un mega operativo por parte del Gaula de la Policía Nacional. Decenas de capturados por los delitos de extorsión y secuestro. Nos permitió materializar 166 órdenes de captura por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y secuestro. Los operativos se llevaron a cabo en diferentes regiones del país. Medellín, Barranquilla, Cartagena y 9 departamentos más. En los allanamientos se encontraron armamento, granadas y diferentes dispositivos móviles. Más de 390 dispositivos electrónicos, armas de fuego, granadas. Uno de los grupos desarticulados sería una temible banda que operaba desde Quibdó, Chocó. Estados Unidos reveló los detalles sobre la confiscación del avión presidencial de Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos le mandó un mensaje claro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de la incautación de su avión presidencial. La aeronave fue decomisada en una operación realizada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades estadounidenses y transferida a Florida por haber sido comprada ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma con sede en el Distrito Sur de este estado. Según la investigación, a finales del año 2022 y a principios del 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa no registrada con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión, el cual volaba casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela. Las autoridades sostienen que la transacción viola las sanciones impuestas al país por Estados Unidos, que se endurecieron en 2019 tras la primera reelección de Maduro el año anterior. La Procuraduría alertó sobre una eventual crisis en el abastecimiento de combustibles y pidió a las autoridades correspondientes que coordinen acciones para que se registre esta situación. La cancelación de casi 100 vuelos la semana pasada tras una alerta de la Aeronáutica Civil por supuesto desabastecimiento de combustible llevó a que la Procuraduría pusiera la lupa. Se realizó una mesa de trabajo preventiva con Ecopetrol, Ministerio de Minas, Transporte y Aeronáutica Civil, además los distribuidores de combustibles para aviones y la Superintendencia de Industria y Comercio. La conclusión es que hay una descoordinación y una falta de un diálogo permanente para dar una información concisa y precisa a la ciudadanía. Según el procurador, le informaron que hay reserva suficiente de combustible, pero la preocupación persiste. Los llamados es a continuar con la exploración de hidrocarburos para evitar una crisis. Revisar la decisión de no continuar con los contratos de exploración y de producción de hidrocarburos, porque es necesario que las rentas derivadas y asociadas a la extracción, pero también a la producción y a la comercialización se queden en el país. El procurador además dijo que vigilarán la exploración en alta mar del Pozo Comodo para buscar gas natural y petróleo. Desde la academia y desde centros de investigación económica urgieron al gobierno para que haga un apretón en el gasto público de cara a la financiación del presupuesto del 2025. Durante el debate de la Comisión Cuarta del Senado convocado por Angélica Lozano, se acentuó la preocupación por el proyecto de presupuestos del próximo año propuesto por el Gobierno Nacional. En sesión informal, expertos intervinieron y plantearon que el monto del presupuesto debe bajar de 523 billones de pesos a 495 billones e incluso hasta los 488 billones de pesos. Ojalá, idealmente, no tener que hacer ni lo uno ni lo otro, ni más deuda ni más impuestos, sino un presupuesto más austero. Hoy está desfinanciado y las fuentes de ingreso no son claras. Con un recorte se evitará una reforma tributaria. En este momento no debe pensarse en una reforma tributaria porque la inversión sigue cayendo, porque nuestra economía está muy lenta y necesita recuperarse y no se va a recuperar pagando más impuestos. El Congreso espera el texto de lo que será esa reforma tributaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,54% a 1.347 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 1,19% a 17.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 8,76% a 11.460 pesos.
La acción más negociada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 28.000 millones de pesos con una variación positiva de 0,06% a 34.540 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.185 pesos con 80 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.593 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 42 centavos. El azúcar se transó en 19,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.995 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.